Hola a todos y a todas. Mi nombre es Jimena Catalán. Soy investigadora del Núcleo Milenio Experiencia Estudiantil en Educación Superior, alojado en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este trabajo lo hice en colaboración con mi colega Catalina Torrent y el título de nuestra presentación es Exploración de perfiles latentes de estudiantes con gratuidad en Chile usando R. Me gustaría partir esta presentación mencionando que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Chile existe un cobro de aranceles en la educación superior que, en el caso chileno, son principalmente universidades e instituciones técnico-profesionales. En el año 2016 se incorporó un nuevo sistema de financiamiento estudiantil proveniente del Estado, cuyo nombre es gratuidad, y que en el caso chileno en específico costea el arancel completo a estudiantes de las familias del 60% de menores recursos del país, sin exigir ningún tipo de requisito académico, a diferencia del sistema anterior de financiamiento estudiantil, que era un sistema principalmente basado en becas y también en créditos universitarios. Y en el caso de las becas, que eran las que cubrían sin tener que posteriormente devolver este monto, se solicitaba, además de la necesidad financiera, un desempeño académico en sus estudios secundarios y o también puntajes en las pruebas de admisión que se solicitan para la admisión a las universidades en Chile. Desde la investigación educacional es relevante conocer cómo es los distintos perfiles de los estudiantes beneficiados con gratuidad, reconociendo que puede haber a la base una gran diversidad, considerando que alrededor de un 40% de los estudiantes de pregrado en Chile actualmente tiene este beneficio. Ya no se trata de un perfil homogéneo, más bien sin tanta variación como lo era el perfil de los estudiantes con becas, considerando que la gratuidad no exige rendimiento académico y más bien se basa en criterios netamente de necesidad financiera. Desde el punto de vista metodológico o de abordaje del problema, necesitábamos contar con un conjunto de datos unificado y esto no era trivial, ya que se requería de un procesamiento intensivo de datos y por supuesto contar con herramientas idóneas que permitieran facilitar el procesamiento. Uno de los principales desafíos era que la información provenía de diferentes fuentes, de diferentes instituciones que contaban con esta información, y si bien esta estaba disponibilizada de manera online en la mayor parte de las ocasiones y contaba con identificadores comunes, aún así se presentaba ciertas dificultades que tenían que ver con cómo estaba organizada la información, ya que esta información estaba más bien en un registro administrativo, podríamos decir, y no estaba en un formato de trayectoria de estudiante donde pudiésemos tener toda la información consolidada para un mismo estudiante y que nos permitiera hacer el posterior análisis. Por lo cual, para completar la trayectoria y tener al estudiante con las distintas características que después íbamos a necesitar utilizar, debíamos recurrir a múltiples archivos de datos y que tampoco era un patrón único que pudiésemos automatizar de alguna forma. Algunos archivos, por ejemplo, no estaban disponibles para todos los estudiantes, por ejemplo, las pruebas de admisión. No todos los estudiantes rinden las pruebas de admisión porque son esencialmente para la admisión a las universidades. Y también tenemos el tema de que muchos estudiantes no rinden tampoco en el mismo momento, en el mismo año. No todos rinden, por ejemplo, al terminar la secundaria, otros pueden rendir quizás un par de años después. Entonces, en este contexto de trayectorias diversas,
teníamos este desafío metodológico. Y bueno, desde el punto de vista de poder abordar esta problemática, el uso de R fue fundamental para todo lo que era el preprocesamiento de los datos, para poder construir y tener una cohorte caracterizada con todas las variables necesarias para el análisis posterior. Necesitamos obtener y consolidar una multiplicidad de estos archivos que comenté recién, que eran más bien archivos administrativos que no estaban en la lógica de seguimiento de un estudiante. Y en este sentido teníamos distintos archivos y cada característica, cada variable. Además, habían distintos años, entonces teníamos cada unidad de archivo, digamos, era una característica en un periodo particular y eso después lo consolidamos en un gran archivo que nos permitía tener seguimientos en distintos momentos del tiempo, considerando que no todos los estudiantes tenían las mismas trayectorias, necesitábamos hacer barridos de información, por decirlo así, en distintos años y no solamente al año posterior, por ejemplo, del egreso de enseñanza media. Entonces, en términos más concretos, teníamos dos archivos de matrícula en educación superior, que esto es una fuente de datos. Eran los archivos principales de seguimiento, corte 2016 y corte 2017. También teníamos los archivos de ayuda estudiantil, que nos permitían identificar a los y las estudiantes que tenían gratuidad. Esto también era principalmente dos archivos, uno para cada año. Y luego teníamos archivos que sí era un poco más complicado manejarlos porque eran archivos de distintos años. Este seguimiento que hacíamos partió en el caso de el egreso de enseñanza media desde el año 2011 hasta el año 2016 para poder tener información de egreso de enseñanza secundaria de estudiantes de distintas edades y no solamente de estudiantes recién egresados, y lo mismo en el caso de las pruebas de admisión, que no solamente refieren a los puntajes de las pruebas, sino también a variables socioeconómicas de caracterización que nos permitían posteriormente hacer nuestro análisis principal. Y en este marco hicimos un uso intensivo de dplyr y también de tidyr por la multiplicidad de funciones que agrupan. Nos permitieron realizar la gran mayoría de los pasos necesarios previos al análisis de perfiles latentes. Nos sirvió para homologar identificadores únicos, eliminación de registros con duplicados, creación de nuevas variables, que esto era muy importante, poder recodificar, poder tener variables con las categorías adecuadas para el análisis. Por supuesto, todo lo que fue la unión de archivos mediante join, y también tuvimos que hacer un proceso de reestructuración de archivos usando estos mismos paquetes. Finalmente contamos con dos archivos de dos cohortes, la cohorte 2016 con alrededor de 42.000 casos y la cohorte 2017 con alrededor de 74.000 casos. El beneficio se expandió exponencialmente entre el año 2016 y 2017 porque el año 2017 se incorporaron una multiplicidad de instituciones técnico-profesionales. De ahí el aumento considerable en el estudiantes beneficiados con gratuidad entre ambas cohortes. Con la información consolidada, entonces, realizamos un análisis de perfiles latentes para caracterizar a estudiantes de primer año que contaban con el beneficio de gratuidad y que estaban matriculados en las instituciones de educación superior adscritas a este beneficio. El análisis de perfiles latentes es un análisis que se hizo a partir de variables de desempeño académico, considerando el total de matriculados con gratuidad, y estas variables referían principalmente a las notas de enseñanza secundaria y el desempeño en las pruebas de admisión.
Es decir, hicimos un análisis de perfiles latentes con variables principalmente académicas para poder conocer la diversidad académica de los estudiantes beneficiados con gratuidad, considerando que es un beneficio que no solicita ningún tipo de requisito. Entonces tenemos esta mayor diversidad que queríamos explorar. ¿Por qué usamos LPA en vez de modelo de clúster, por ejemplo? Nos interesaba una herramienta que nos permitiera identificar grupos de individuos con características similares y quizás no tanto enfocarnos en minimizar las distancias, que es el objetivo principal de los análisis de clúster. Y además nos permitía, nos entregaba información de ajuste que nos permitía evaluar acerca de la idoneidad de cada uno de los modelos que se estimaron. Y en particular, usamos el paquete MACLAST. Por ejemplo, no usamos otros paquetes alternativos, más que nada por la eficiencia en el procesamiento con bases de datos grandes, que era el caso que teníamos nosotros. En términos de resultados, me gustaría plantear algunos puntos principales. Los resultados del análisis de perfiles latentes indicaron como solución óptima, de acuerdo a los indicadores de ajuste y también algunos indicadores de interpretabilidad, la conformación de 5 perfiles latentes para el año 2016 y de 6 para el año 2017. Este aumento en la diversidad de perfiles entre el año 2016 y 2017 era algo esperable para nosotros, considerando que el año 2017 aumentó considerablemente el número de beneficiados y además porque se incorporaron instituciones técnico-profesionales y no solamente estaban las universidades, que era lo que sucedía el primer año, 2016. Y esto nosotros hipotetizábamos también que iba a provocar una mayor diversidad académica en los beneficiados con gratuidad. Esta es una lámina para presentarles algunos de los resultados del año 2016. Aquí lo importante es mencionarles que todos los colores que están en más bien verde-azul, tonalidades verde-azul, son perfiles de estudiantes más bien tradicionales, estudiantes que habrían podido conseguir alguna beca académica previo a la instauración de la gratuidad del año 2016, porque tenían ciertos puntajes, ciertas notas que acá están enunciadas en la lámina, que no vale la pena entrar en detalle en cada una de ellas, pero contaban con notas, calificaciones o con puntajes la PSU, que era la prueba de admisión de ese momento, que les habrían permitido contar con algún beneficio monetario para costear sus estudios. Solamente tenemos este 12% que está en color naranja de estudiantes que respondían a un nuevo perfil de estudiantes que en realidad no habrían podido obtener alguna beca académica anteriormente. En el año 2017 vemos que se genera una mayor diversidad de perfiles, como lo habíamos mencionado anteriormente, y más importantemente es que vemos que aumenta también el porcentaje de los porcentajes de estos perfiles que tienen que ver con estudiantes nuevos, estudiantes que no habrían podido recibir ayuda financiera en un esquema como era el esquema previo a la gratuidad, donde se pedían notas, donde se pedían ciertos puntajes en pruebas de admisión. Y aquí entonces ustedes pueden ver en tonalidades más azules, verdes, estos perfiles más tradicionales, y en tonalidades más cálidas, roja, amarilla, ese color más castaño o café, estos perfiles nuevos, que pasaron de ser un 12% en el año 2016 a un 48% en el año 2017. Estos perfiles con puntajes en pruebas de admisión o con calificaciones menores y que no habrían podido ser beneficiarios de gratuidad, de algún beneficio previo a la instauración de la gratuidad. Entonces, si bien desde el punto de vista más técnico del análisis de perfiles latentes, nos ofreció ciertas soluciones con 5 y 6 perfiles cada una, nosotros igual hicimos una agrupación posterior considerando esta literatura previa relacionada con perfiles más tradicionales de beneficiados, perfiles de estudiantes con mejores calificaciones, con mejores desempeño en pruebas de admisión,
y estos nuevos perfiles o perfiles no tradicionales que no podrían haber obtenido becas en el esquema de financiamiento previo. Como ustedes también pudieron ver anteriormente, uno de los perfiles en 2016 era un perfil nuevo, solamente uno, y eran 3 en el caso de 2017. Y de esta forma vimos un avance importante en estos nuevos beneficiarios que pasaron de ser un 12% a ser un 48% en el año 2017. Entonces después nosotros para términos de análisis hemos procedido a juntar algunas de estas perfiles en grupos más grandes para poder hacer con más énfasis el punto que nos interesaba desde el punto de vista de la investigación, que era que en el año 2016 teníamos principalmente perfiles tradicionales, estudiantes que habrían podido tener una beca, ¿cierto? Y en el año 2017 vemos cómo este perfil naranja pasa a ser un 48%, que son los estudiantes que antes no habrían podido optar a alguna beca. Entonces, como conclusión, gracias al análisis pudimos identificar perfiles latentes de estudiantes con gratuidad para ambas cohortes, 2016 y 2017. Los resultados obtenidos dan cuenta que la apertura de la gratuidad a instituciones técnico-profesionales que son de acceso abierto en Chile y que muchos estudiantes de menor nivel socioeconómico acceden a ellas fue clave para poder aumentar la diversidad de perfiles de estudiantes beneficiados. Así, cuando se incluyeron estas instituciones técnico-profesionales en el año 2017, el porcentaje de nuevos beneficiados se cuadruplicó, pasando de un 12 a un 48%. Y como contexto, algunos estudios en Chile también han mostrado que la gratuidad quizás no ha tenido efectos en términos de cuántos matriculados entran a la educación superior, pero sí vemos algunos efectos a partir de estos análisis más bien descriptivos, pero nos llevan a pensar que sí hay un componente de equidad en la medida que más estudiantes de bajos recursos están recibiendo ayuda del Estado para cursar sus estudios en un sistema como el chileno, donde, como mencionaba al principio, tenemos cobro de aranceles. En este sentido, es una buena noticia la adopción de la gratuidad para los grupos de menor nivel socioeconómico, ya que pueden optar a cursar estudios sin tener que endeudarse o sin tener que quizás trabajar para poder costear sus estudios. Y en resumen, también comentando la parte más técnica, el análisis que realizamos presentó desafíos metodológicos al usar una multiplicidad de archivos de datos que no estaban organizados necesariamente de la forma que necesitábamos para nuestro análisis. Y aquí la principal tarea fue generar un archivo de datos a nivel del estudiante que contara con toda la información necesaria para poder calcular los perfiles latentes. Decidimos usar R por las múltiples herramientas disponibles que entrega y que nos permitió abordar los desafíos mencionados y importantemente también nos permitió desarrollar todo el proceso de análisis en el mismo entorno, la preparación, la consolidación y el desarrollo de los análisis de perfiles latentes, lo cual nos permitió también tener como equipo un mayor seguimiento al proceso y también nos permitió colaborar de forma más fluida. Esa ha sido mi presentación. Les agradezco mucho su atención y aquí está mi contacto por si alguien quisiera preguntarme algo más sobre el estudio. Muchas gracias.